Casi todos viven como hojas arrastradas por el viento, creyendo en el azar, en la suerte. Pero unos pocos, desde el Egipto de los faraones hasta Isaac Newton, descubrieron algo diferente, que el universo es un jardín con leyes secretas y que esas leyes pueden manejarse. Ese manual existe, se llama hermetismo y hoy te lo voy a revelar. Prepárate. Después de este video no volverás a ver la realidad igual. Este es el canal de Silas Nehemías, alto brujo de magia ritual e investigador. Aquí exploramos la brujería en serio, grimorios, sigilos, demonios y alquimia, con lupa histórica y sin humo. Si buscas información real y no charlatanería, suscríbete y entra al círculo. La mayoría de las personas viven sus vidas como si fueran hojas arrastradas por el viento, sujetas a fuerzas que no comprenden y que llaman destino o suerte. Pero unos pocos, a lo largo de la historia, han sabido que no somos hojas, sino jardineros, y que el universo no es un vendaval, sino un jardín regido por leyes precisas, inmutables y, sobre todo, manejables. ¿Y si te dijera que ese manual de instrucciones existe, que fue escrito en el alba de los tiempos y que ha sido transmitido en secreto, de iniciado a iniciado, bajo un velo de mito y símbolo? Hablo de una ciencia sagrada, de un arte funcional, que es la columna vertebral de toda magia que ha existido y existirá. Hablo del hermetismo. El hermetismo deriva su nombre de una figura fundacional, Hermes Trismegisto. Su identidad es la primera clave para entender esta tradición. Se trata de una figura sincrética, un término que describe la fusión de diferentes culturas. En este caso, la fusión ocurrió en el Egipto helenístico, un periodo que comenzó alrededor del 300 a.C., cuando la cultura griega se extendió por el territorio egipcio. Los griegos de la época asociaron a su dios, Hermes, el mensajero, el intérprete de la voluntad divina y guía de las almas, con la deidad egipcia Tot. Tot era el dios de la escritura, la sabiduría, la magia, la astronomía y el conocimiento sagrado. Era el escriba de los dioses. De esta unión nació Hermes Trismegisto, cuyo adjetivo, el 3 veces grande, es una forma para designarlo como el maestro supremo en los 3 campos del saber: la filosofía, la teología y la magia. La premisa central del hermetismo es la existencia de una prisca teología, una teología primordial. Este concepto sostiene que una única y verdadera sabiduría fue revelada a la humanidad en sus inicios, y que las diferentes religiones y filosofías son ecos o fragmentos de esta revelación original. Los textos herméticos se presentan como la forma más pura de esta sabiduría ancestral. La autoridad de estos textos fue tal que en el Renacimiento europeo se les consideró de una antigüedad extrema, anteriores a Moisés y Platón. En 1460, un agente de Cosme de Medici, el gobernante de Florencia, le llevó un manuscrito griego que contenía 14 de los 17 tratados del Corpus Hermeticum. Cosme le ordenó a su principal erudito, Marsilio Ficino, que detuviera de inmediato la traducción que estaba realizando de las obras completas de Platón y se dedicara a traducir el Corpus Hermeticum. La razón era clara. Creían que Hermes Trismegisto era el maestro original del cual el propio Platón había aprendido. Aunque más tarde, en 1614, el filólogo Isaac Casaubon demostró a través del análisis lingüístico que el Corpus Hermeticum fue escrito en griego entre los siglos I y III a.C., y no en el antiguo Egipto faraónico. Esto no disminuyó su importancia para los practicantes del esoterismo. Para ellos, la fecha de redacción era irrelevante. Lo que importaba era la veracidad de los principios que contenía, principios que consideraban atemporales.
Esta misma sabiduría es la que llevó a Isaac Newton, el padre de la física moderna, a pasar más tiempo y a escribir más páginas, estudiando los secretos de la alquimia hermética y traduciendo su texto más sagrado, la Tabla de Esmeralda, que el que dedicó a las leyes de la gravedad. ¿Por qué un genio de su calibre se obsesionaría con estos textos arcanos? Porque entendió que la ciencia que describe el mundo material es solo una parte de la ecuación. El hermetismo proporciona la otra, las leyes que gobiernan la energía, la mente y el espíritu. Como lo ha documentado extensamente la historiadora Frances Yates en su obra Giordano Bruno y la tradición hermética, esta corriente de pensamiento no fue una nota al pie de la historia, sino una fuerza motriz que impulsó el Renacimiento y la revolución científica. En este viaje que comenzamos hoy, no te voy a contar un cuento, te voy a entregar un mapa completo. Juntos, vamos a descifrar todos los secretos de esta tradición milenaria, paso a paso. Primero, conoceremos al maestro de los magos, el propio Hermes Trismegisto, para entender la fuente de este poder. Luego, desvelaremos el código de la Tabla de Esmeralda, el texto que contiene el secreto del universo en menos de 15 frases. Seguiremos el hilo dorado de esta sabiduría a través de la historia, viendo cómo sobrevivió en las sombras, desde los templos de Egipto hasta las órdenes secretas de hoy. Te enseñaré las 7 leyes del universo, los principios herméticos, que son el verdadero manual de la magia práctica, el por qué funcionan los hechizos. Exploraremos la magia estelar y divina, el arte de crear talismanes vivos y comunicarnos con las inteligencias cósmicas. Nos adentraremos en la gran obra del alma, entendiendo la alquimia no como un intento de hacer oro, sino como el más poderoso hechizo de transformación personal. Te advertiré sobre el conocimiento que quema, los peligros y responsabilidades que conlleva manejar estas fuerzas. Rastrearemos los mitos y ecos de Hermes en nuestra cultura, descubriendo su legado oculto en lugares que nunca imaginaste. Y finalmente, te mostraré cómo convertirte en un brujo hermético hoy, integrando este conocimiento ancestral en una práctica mágica poderosa y consciente para el siglo XXI. Olvida todo lo que creías saber. La verdadera magia no es un acto de fe ciega, es un acto de ciencia espiritual. Prepárate, porque hoy entenderás por fin, y de forma clara, qué es el hermetismo. Comencemos. ¿Quién es el maestro de los magos? Presentando a Hermes Trismegisto y el corazón del hermetismo. Para entender cualquier sistema de conocimiento, lo primero es ir a la fuente, al origen. En la tradición esotérica de Occidente, si sigues las huellas de cualquier sendero mágico lo suficiente, casi todos terminan en un mismo punto. Una figura fundacional, que no es ni un dios en el sentido clásico, ni un simple mortal. Es el arquetipo del mago sabio, el primer iniciado, y para muchos, el maestro de todos los que vinieron después. Su nombre es Hermes Trismegisto. El propio nombre, Hermes Trismegisto, es una especie de código que nos cuenta su historia. Es una figura sincrética, un término que suena técnico, pero solo significa que nació de la mezcla, de la fusión, de dos culturas muy potentes, la egipcia y la griega. Este encuentro cultural se intensificó después de que Alejandro Magno conquistara Egipto en el siglo IV a.C., un momento en que el mundo griego y el egipcio empezaron a dialogar de una forma muy profunda. Por un lado, tenemos el componente egipcio, el dios Thoth. En el panteón egipcio, Thoth no era un dios de la guerra ni del sol, sino de algo mucho más sutil y poderoso, el conocimiento. Se le representaba con la cabeza de un ibis, y se le consideraba el inventor de la escritura jeroglífica. Era el escriba de los dioses, el que anotaba el veredicto en el juicio de las almas, el que medía el tiempo, y el maestro de la magia y la ciencia. Los sacerdotes egipcios creían que Thoth
Había escrito 42 libros que contenían todo el saber del mundo, desde leyes y teología hasta medicina y astronomía. En este canal hablamos de brujería en serio, pero hay un espacio más íntimo, donde comparto lo que no se dice en público. Pautas, símbolos ocultos y fragmentos de grimorios poco conocidos. Ese es mi canal privado de Telegram, reservado para los que buscan ir más allá. Si quieres formar parte, revisa la descripción y únete. Allí encontrarás lo que no llega a YouTube. Además, te recuerdo que mi único correo electrónico es silasnehemias@gmail.com y mi única web es silasnehemias.com. Puedes encontrarme por ahí para cualquier duda o consulta privada. Por otro lado, está el componente griego, el dios Hermes. Para los griegos, Hermes era el mensajero de los dioses, el único que podía moverse libremente entre el mundo de los mortales, el Olimpo y el inframundo. Era el dios de la comunicación y la interpretación. De su nombre viene la palabra hermenéutica, que es el arte de interpretar textos, del comercio, y también era el guía de las almas, el psicopompo. Hermes era el intermediario, el que traducía la voluntad divina a un lenguaje que los humanos pudieran entender. Cuando los griegos llegaron a Egipto y vieron el culto a Tot, les pareció un reflejo casi exacto de su propio Hermes. El historiador griego, Heródoto, ya en el siglo V a.C., los equiparaba. Para el siglo III a.C., en la ciudad de Hermópolis, literalmente, la ciudad de Hermes. Ambos eran adorados como una sola figura. No se trataba de sustituir a un dios por otro, sino de reconocer que ambos cumplían la misma función universal: ser el puente entre lo divino y lo humano a través del conocimiento. Ahora, vayamos al apodo. Trismegisto, que significa 3 veces grande. ¿Por qué esta triple grandeza? Hay varias interpretaciones, y todas ellas aportan algo. La más sencilla es una cuestión de lenguaje. En el antiguo Egipto, para dar énfasis a algo, a veces lo repetían. Así que, grande, 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 era su forma de decir el más grande de todos. Trismegisto es, por tanto, el Maestro Supremo. Una segunda interpretación, más esotérica, dice que es 3 veces grande, porque dominaba los 3 planos de la existencia: el mundo físico, el mundo mental o astral, y el mundo espiritual. Su conocimiento abarcaba toda la realidad, desde la materia más densa hasta el espíritu más puro. La tercera interpretación, que se hizo muy popular en el Renacimiento, es que fue el más grande rey, el más grande sacerdote y el más grande filósofo. Esta idea viene de uno de los textos del Corpus Hermeticum, llamado Poimandres, donde se dice: le llamaban Trismegisto, porque era el filósofo más grande, el sacerdote más grande y el rey más grande. Esto nos dice que su sabiduría no era solo teórica, filósofo, sino también ritual y devocional, sacerdote y práctica, aplicable al mundo material, rey. En la famosa tabla de Esmeralda, el propio Hermes dice: por eso soy llamado Hermes Trismegisto, poseyendo las 3 partes de la filosofía de todo el mundo. Estas 3 partes se han asociado tradicionalmente con las 3 artes herméticas: la alquimia, el dominio de la materia; la astrología, el dominio del cosmos; y la teurgia, la magia ritual para conectar con las fuerzas divinas. Más allá de la figura mítica, lo que define al hermetismo es su idea central, que se puede resumir en 2 conceptos clave. El primero es la prisca, teologia, una expresión en latín que significa teología primordial. El hermetismo sostiene que no hay múltiples verdades espirituales, sino una sola. Esta verdad única fue revelada a los primeros sabios de la humanidad y es el núcleo oculto de todas las grandes religiones y filosofías. Hermes Trismegisto es visto como el primer receptor de esta sabiduría. Por eso, filósofos del Renacimiento como Marsilio Ficino y Giovanni Pico
Della Mirandola estudiaban a Hermes junto a figuras como Zoroastro, Orfeo o Pitágoras. No los veían como fundadores de sistemas distintos, sino como eslabones de una misma cadena de oro, la Áurea Catena. Creían que si quitabas las capas externas del cristianismo, el platonismo o la cábala, encontrarías el mismo núcleo hermético. El segundo concepto, y quizás el más práctico para un brujo, es la relación entre el microcosmos y el macrocosmos. Esta idea sostiene que el ser humano, el microcosmos, o pequeño mundo, es un reflejo exacto y completo del universo, el macrocosmos, o gran mundo. Cada planeta, cada estrella, cada ley universal, tiene su correspondencia dentro de nosotros. Como dice el Tratado Asclepio, gran milagro es el hombre. Esta frase, que Pico della Mirandola usó en su Oración sobre la dignidad del hombre, no es solo un halago, es una declaración técnica. Significa que el ser humano contiene en sí mismo toda la estructura del cosmos. ¿Qué significa esto en la práctica? Para empezar, que para entender el universo no necesitas solo un telescopio, sino también la introspección. Conócete a ti mismo, y conocerás el universo y a los dioses. Esta máxima, que se atribuye a los templos griegos, es profundamente hermética. También significa lo contrario. Estudiando los movimientos de los planetas, el macrocosmos, puedes entender los patrones en tu propia vida, el microcosmos. Y lo más importante, puedes actuar en una parte para influir en la otra. Cuando haces un ritual en tu altar, microcosmos, estás moviendo hilos en el tejido del universo, macrocosmos. Esta es la base de la magia, por correspondencia, que veremos más adelante. Esta visión del ser humano, como un espejo del cosmos, es muy diferente de otras, que nos ven como criaturas imperfectas y separadas de un Dios lejano. Para el hermetismo, la divinidad no está allá afuera, está dentro, y el objetivo de la vida es despertar esa conciencia divina, recordar nuestra verdadera naturaleza. Como Hermes le dice a su discípulo Tat, aquel que se conoce a sí mismo, conoce el todo. Esta es la promesa y el objetivo final del camino hermético. La tabla de Esmeralda, el secreto del universo, en una sola frase. Si el hermetismo fuera un castillo, la tabla de Esmeralda sería la llave maestra que abre todas sus puertas. No es un libro largo, ni un tratado difícil de entender por su extensión. Es, de hecho, uno de los textos más cortos, pero también más misteriosos y poderosos de toda la tradición esotérica de Occidente. En tan solo unas 12 frases, este texto antiguo resume la esencia de lo que se conoce como la gran obra, tanto en el campo de la alquimia, la transformación de la materia, como en el de la transformación espiritual del ser humano. Para los alquimistas de la Edad Media y el Renacimiento, esta tabla no era solo una inspiración, era vista como el documento fundamental de su arte, la fuente de donde surgía todo su trabajo. Su influencia es tan grande que, incluso hoy, sus ideas principales se pueden encontrar en casi todas las formas de magia ceremonial y en muchas prácticas de brujería moderna. Antes de ver qué dice la tabla, es importante conocer la historia de cómo, según la leyenda, fue encontrada. Este mito sobre su descubrimiento no es solo un cuento. En sí mismo, contiene una enseñanza. La historia más conocida viene de textos árabes de la Edad Media, especialmente de un libro llamado El Libro del Secreto de la Creación y el Arte de la Naturaleza, atribuido a Balinus. Este nombre, Balinus, es la versión árabe del nombre de un sabio griego, muy famoso del siglo I de nuestra era, llamado Apolonio de Tiana, quien era conocido como mago y filósofo. Según este relato, Balinus, después de muchos viajes y superar varias dificultades, encontró una cripta, o cámara secreta, bajo una estatua de Hermes. Al entrar en esta cámara subterránea, halló a un anciano sentado en un trono de oro. Este anciano era, según la historia, el propio cuerpo de Hermes Trismegisto, que se había conservado intacto. En sus manos, el cuerpo de Hermes sostenía una tabla hecha de esmeralda, o de un material verde parecido al cristal, en la cual estaban grabadas, en una lengua muy antigua,
las claves de cómo funciona todo el universo. Esta historia no debe tomarse solo como una aventura. Es una alegoría, una historia que usa símbolos para enseñar una verdad más profunda sobre el proceso de iniciación. La cámara oculta representa el subconsciente, ese mundo interior que tenemos que explorar para encontrar la verdadera sabiduría. La oscuridad y los obstáculos que Valinus tuvo que enfrentar simbolizan las pruebas y el trabajo con nuestra propia sombra, esos aspectos de nosotros mismos que no nos gustan o que tenemos reprimidos, algo que todo iniciado debe hacer. Y el detalle de que Hermes, el maestro, esté muerto, pero su conocimiento siga vivo en la tabla, es una idea muy potente. La sabiduría es más grande que quien la transmite. El maestro puede desaparecer, pero la verdad que comparte es eterna. El conocimiento no se recibe sin más. Uno debe buscarlo, desenterrarlo y descifrarlo con esfuerzo. La tabla de Esmeralda contiene varias afirmaciones clave, pero una de ellas es la más importante, y se ha convertido en la base de todo el pensamiento esotérico occidental. La frase original, en latín, es quod est inferius, est sicut, quod est superius, et quod est superius, est sicut, quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius. Traducida al español, dice así: lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar los milagros de una sola cosa. Esta frase, que solemos escuchar de forma más corta como es arriba, es abajo, no es solo una forma bonita de hablar. Es una ley fundamental de cómo funciona el universo, desde una perspectiva esotérica. Es el principio de correspondencia. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que no hay una separación real entre los distintos niveles o planos de la existencia. El universo en grande, lo que llamamos el macrocosmos, lo de arriba, y el ser humano, o el mundo material en pequeño, el microcosmos, lo de abajo, son como dos espejos que se reflejan mutuamente. Esto crea una infinidad de conexiones y similitudes. Vamos a ver algunos ejemplos concretos para que entiendas el poder de esta idea. En la astrología mágica, que es diferente de la astrología de horóscopos de revistas, si el planeta Marte, arriba, rige energías como la guerra, la acción, la fuerza y el metal hierro, entonces, un objeto hecho de hierro, o una planta como la ortiga, que tiene espinas y puede picar, abajo, contiene una parte de esa misma energía de Marte. Cuando un brujo consagra un talismán de hierro, en el día y la hora de Marte, no está simplemente pidiéndole un favor al planeta. Está creando lo que llamamos un circuito resonante, es decir, un puente de energía que conecta directamente lo que está en el macrocosmos con lo que está en el microcosmos. Esto es una aplicación directa de la ley de correspondencia. Para la sanación, el hermetismo enseña que el cuerpo humano, abajo, es como un mapa del universo, arriba. Cada órgano del cuerpo tiene una relación con un planeta, y cada parte del cuerpo con un signo del zodiaco. Por ejemplo, un médico hermético, antiguo, como Paracelso, en el siglo XVI, si trataba a alguien con problemas de corazón, no solo se fijaba en el aspecto físico. Sabía que el corazón se corresponde con el sol, y por eso buscaría reequilibrar la energía solar en el paciente usando hierbas, metales como el oro, o rituales dedicados al sol. Estaba sanando, abajo, el cuerpo, trabajando con las leyes y energías de arriba, el cosmos. En la práctica ritual, cuando un brujo traza un círculo mágico en el suelo, abajo, no está haciendo un simple dibujo. Está creando una versión en miniatura del cosmos, arriba, en ese lugar. Un espacio sagrado que funciona con sus propias reglas. Un lugar especial fuera del tiempo y el espacio normales. Al invocar a los 4 elementos, tierra, aire, fuego, agua, en las 4 direcciones cardinales, el brujo está alineando su ritual, su microcosmos personal, con las fuerzas fundamentales del universo en grande. Esta ley de correspondencia es el motivo fundamental por el que la magia funciona. Un sigilo
que es un símbolo mágico dibujado en un papel, puede afectar la realidad, porque el dibujo en el papel, abajo, está conectado a un concepto universal. Arriba, una vela de un color específico no se usa al azar. Funciona porque ese color, abajo, tiene una vibración que se corresponde con una energía planetaria o elemental particular, arriba. Sin el principio de correspondencia, la magia sería solo un montón de supersticiones sin sentido. Con él, se convierte en una forma de ciencia que trabaja con la resonancia y las conexiones ocultas. La frase de la tabla de Esmeralda no termina solo en la correspondencia. También nos da un propósito, para realizar los milagros de una sola cosa. ¿A qué se refiere esta sola cosa, Rei Unius? Es la parte más profunda del mensaje. Se refiere a la prima materia, que es el nombre para la sustancia original de la que todo en el universo está hecho. Es la unidad fundamental, que está debajo de toda la diversidad que vemos a nuestro alrededor. Es lo que los alquimistas intentaban encontrar en sus experimentos de laboratorio, y lo que los místicos buscan descubrir dentro de sí mismos. Es la conciencia pura, la energía original sin forma, la esencia misma de la divinidad. Así que, la tabla de Esmeralda nos da una especie de fórmula. Al entender y aplicar la ley de correspondencia entre arriba y abajo, el mago puede aprender a trabajar con esta sola cosa, esta sustancia básica de la realidad, y así realizar milagros. Pero un milagro, en el hermetismo, no es algo que rompe las leyes naturales. Es, más bien, la aplicación de una ley superior, la ley de la unidad y la conexión, sobre una ley inferior, la ley de la separación y la diferencia. La tabla de Esmeralda, por tanto, no es solo un texto inspirador para leer. Es un manual operativo. Nos enseña que el universo es como un holograma, donde cada pequeña parte contiene la información de todo el conjunto. Y nos dice que nosotros, como microcosmos, no somos solo espectadores pasivos, sino participantes activos con la capacidad y la responsabilidad de mover las palancas de la creación. Esta es la llave que Hermes sostuvo en sus manos en aquella cripta legendaria, y es la primera llave fundamental que todo practicante serio debe aprender a usar. El hilo dorado. Un viaje secreto a través de la historia. El conocimiento verdadero no desaparece. A veces se oculta, se transforma y viaja a través de caminos que no esperamos. La sabiduría hermética es el mejor ejemplo de esto. No es una tradición que siempre haya estado a la vista de todos. Al contrario, para sobrevivir, ha necesitado ser transmitida en secreto, como un hilo dorado que conecta a magos, filósofos y ocultistas a lo largo de los siglos. Para entender el poder que podemos manejar hoy, es fundamental seguir el rastro de este linaje, esta cadena de iniciados que mantuvieron viva la llama del conocimiento, incluso en las épocas más oscuras. Nuestra historia comienza en la antigüedad tardía, en un lugar que era el centro intelectual y mágico del mundo conocido, la ciudad de Alejandría, en el Egipto helenístico. Entre los siglos III a.C. y III d.C., Alejandría no era solo una ciudad, era como un crisol, un lugar donde la antigua sabiduría egipcia, la filosofía griega, el misticismo judío y las influencias de Oriente se mezclaban y se fundían. Fue en este ambiente tan vibrante donde se escribieron los primeros textos herméticos. Estos textos no eran solo para que los leyeran los eruditos en sus bibliotecas. La magia hermética era algo que se practicaba activamente. Tenemos pruebas muy claras de esto en los llamados papiros mágicos griegos, que son una colección de antiguos grimorios o libros de magia de esa época. Estos papiros nos muestran cómo trabajaban los magos de entonces. En ellos, encontramos hechizos y rituales que invocan a Hermes Tot junto a otras deidades, como las egipcias Isis y Horus, y también dioses griegos. Un mago, al hacer un conjuro, podía presentarse a sí mismo como un emisario de Hermes, usando el nombre del 3 veces grande, como si fuera una llave para obtener poder
o acceder a otras fuerzas divinas. Esto no es una teoría, está escrito. Por ejemplo, en uno de estos papiros se detalla un ritual para consagrar un anillo mágico, y el practicante declara: yo, para conocer el pasado, presente y futuro, consagraré un anillo de Hermes. Usaban su nombre para crear herramientas de poder real. Pero esta edad de oro de la magia y la mezcla de culturas llegó a su fin. Con el ascenso del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, todo este conocimiento antiguo empezó a ser visto como pagano y, por lo tanto, como algo peligroso. Los templos fueron cerrados por la fuerza. Un evento que simboliza perfectamente esta transición fue la destrucción del templo de Serapis en Alejandría, conocido como el Serapeum, en el año 391 d.C. Este era uno de los últimos grandes templos biblioteca del mundo antiguo. El conocimiento hermético no fue completamente destruido, pero sí fue forzado a pasar a la clandestinidad, a esconderse. Desapareció de la vista del público en Occidente durante muchos siglos. Cuando un conocimiento es perseguido, busca un refugio para sobrevivir. Durante la Alta Edad Media en Europa, mientras muchos textos clásicos se perdían o eran olvidados en las bibliotecas de los monasterios, la sabiduría hermética encontró nuevos guardianes en el mundo islámico. Los eruditos árabes no solo salvaron los textos griegos de la destrucción, los estudiaron, escribieron comentarios sobre ellos y los enriquecieron con sus propias ideas. Hermes Trismegisto fue recibido con un inmenso respeto en la cultura islámica. Lo identificaron con una figura que ya conocían y veneraban: el profeta Idris, que es el mismo personaje que en la tradición judeocristiana se conoce como Enoc. Al darle este estatus de profeta, hicieron que su sabiduría fuera legítima y respetada. Los sabios árabes incluso llegaron a hablar de 3 Hermes. Un primer Hermes, que vivió antes del diluvio y que grabó todo el conocimiento en columnas de piedra para salvarlo. Un segundo Hermes, que vivió en Babilonia y fue maestro de filósofos como Pitágoras. Y un tercer Hermes, que vivió en Egipto y fue el gran maestro de la alquimia. Fue gracias al mundo árabe que la alquimia hermética floreció y que la tabla de esmeralda sobrevivió. De hecho, la versión más antigua que conocemos de la tabla de esmeralda no está escrita en griego ni en latín, sino que aparece por primera vez en un texto árabe, el Kitab Balinas al-Hakim, o Libro de Balinus el Sabio. Alquimistas tan importantes como Jabir ibn Hayyan, a quien en Occidente se le conoció como Geber, citaban a Hermes como la autoridad máxima en su campo. Este conocimiento, que fue refinado y preservado en árabe, finalmente comenzó su viaje de regreso a Europa, a través de España y Sicilia. Lugares como la Escuela de Traductores de Toledo, en el siglo XII, fueron las puertas de entrada por las que todo este saber, ahora mucho más rico, volvió a Occidente. El regreso del hermetismo a Europa durante el Renacimiento no fue algo gradual, fue una auténtica explosión. Como ya mencioné, la anécdota de Cosme de Medici, ordenando a Marsilio Ficino traducir el Corpus Hermeticum en 1460, fue el punto de partida. La publicación de estos textos en latín en 1471 causó una verdadera conmoción intelectual. Los pensadores del Renacimiento, que estaban obsesionados con la idea de encontrar una edad de oro de la sabiduría, creyeron que habían encontrado la fuente original de todo el conocimiento. Esto dio origen a la figura del mago renacentista, que era muy diferente del hechicero de los cuentos de hadas. Era un erudito, un filósofo y un científico que veía la magia como la forma más elevada de la ciencia natural. Por ejemplo, Giovanni Pico de la Mirandola combinó el hermetismo con la cábala hebrea para afirmar que el ser humano, a través de la magia, podía ascender hasta la divinidad. Paracelso revolucionó la medicina de su tiempo, diciendo que un médico que no entendiera de astrología y alquimia era un fraude, porque el cuerpo humano, el microcosmos, solo podía sanarse si estaba en armonía con el cosmos, el macrocosmos. John Dee, que fue consejero y astrólogo de la reina Isabel I de Inglaterra, dedicó su vida a la magia hermética y a comunicarse con ángeles, creando sistemas mágicos muy complejos
como su monas hieroglífica. Y Giordano Bruno, un monje dominico, llevó las ideas herméticas a su conclusión más radical, diciendo que el universo era infinito y estaba lleno de otros mundos habitados, y que la magia era una forma de interactuar con el alma del mundo. Sus ideas eran tan avanzadas y tan heréticas para la época que la Inquisición lo quemó en la hoguera en Roma en el año 1600. Este entusiasmo por el hermetismo se enfrió un poco en el mundo académico cuando el erudito Isaac Casaubon demostró en 1614 que los textos no eran tan antiguos como se pensaba. Pero para entonces ya era demasiado tarde. El hilo dorado del conocimiento hermético ya se había tejido en la cultura esotérica de Occidente. Después del Renacimiento, el hermetismo volvió a esconderse, sobreviviendo dentro de sociedades secretas. Los manifiestos de los Rosacruces, que aparecieron a principios del siglo XVII, estaban llenos de lenguaje hermético y alquímico. La francmasonería, en sus inicios, también incorporó símbolos herméticos y la leyenda de Hermes, como uno de los fundadores del conocimiento. Pero el gran regreso a la luz pública ocurrió en el siglo XIX, con lo que se conoce como el ocultismo victoriano. Y aquí es donde el hilo nos conecta directamente con la práctica mágica de hoy en día. En 1888, se fundó en Londres la Orden Hermética de la Aurora Dorada, Golden Dawn. Esto no era un simple club de estudio. Era una orden mágica que funcionaba y que creó un sistema de entrenamiento completo y muy estructurado. Su gran acierto fue combinar la cábala, el tarot, la astrología, la magia enoquiana de John Dee y la alquimia en un solo programa de estudios coherente. Todo ello bajo el paraguas del hermetismo. La Golden Dawn es la antepasada directa de la mayor parte de la magia ceremonial que se practica hoy. Uno de sus miembros más famosos, Aleister Crowley, tomó sus enseñanzas y creó su propio sistema, llamado Thelema. Y, lo que es crucial para la brujería moderna, Gerald Gardner, el fundador de la Wicca en los años 50, no se inventó sus rituales de la nada. Estaba muy influenciado por la magia ceremonial de su tiempo, que era, en esencia, la magia de la Golden Dawn. La estructura del ritual wicano, el círculo mágico, las llamadas a los 4 elementos, el uso de herramientas consagradas, tiene sus raíces directas en esta tradición hermética. Finalmente, en 1908, se publicó un pequeño libro anónimo, llamado El Kybalión. Este libro resumió la filosofía hermética en 7 principios sencillos y se convirtió en un gran éxito, introduciendo conceptos como el mentalismo o la ley de vibración en el vocabulario de la espiritualidad moderna. Así, este hilo dorado, que comenzó en los templos de Egipto, fue protegido por sabios en Bagdad, deslumbró a las cortes de Florencia y se organizó en las logias secretas de Londres, llega hasta nosotros. Esta no es solo una lección de historia, es el rastro de tu propio linaje mágico. El conocimiento que estudias hoy es el resultado de un viaje de 2000 años. Y entender ese viaje es el primer paso para poder reclamar su poder. Las 7 leyes del universo. Los principios herméticos como manual para el brujo moderno. Hemos recorrido la historia y conocido a las figuras legendarias que dieron forma a esta tradición. Ahora, es momento de entrar en la parte más práctica, en el corazón del hermetismo, sus leyes de funcionamiento. Si el hermetismo es la ciencia de cómo opera la realidad, entonces debe tener unas reglas, unos principios que gobiernen todo lo que sucede. Y los tiene. Estos principios son como la maquinaria interna del universo. No son creencias que debas aceptar con fe ciega. Son mecánicas que puedes entender y aplicar en tu día a día. Son 7 en total, y aunque se hicieron muy populares en su forma moderna, gracias a un libro de 1908 llamado El Kybalión, sus raíces se hunden en los textos herméticos más antiguos. Para un brujo o cualquier practicante de magia, estos 7 principios no son una simple lección de filosofía. Son el manual de instrucciones de la magia misma. Son el porqué
detrás de cada ritual, de cada hechizo y de cada acto de voluntad. Vamos a desglosarlos uno por uno, explicando qué son y, lo que es más importante, cómo se usan en la práctica. El primer principio es el mentalismo, y su ley es: el todo es mente, el universo es mental. Este es el pilar fundamental, el que sostiene a todos los demás. Lo que nos dice es que la realidad última no es material, no es la materia, ni la energía. La realidad fundamental es la mente. Existe una mente universal, infinita y viva, a la que llamamos el todo, y de la cual todo lo que existe es, en esencia, una creación mental. El universo, con todas sus galaxias, planetas, nosotros mismos y nuestros pensamientos, no es más que una gran proyección dentro de la mente de el todo. Esto puede sonar muy abstracto, pero sus consecuencias prácticas son inmediatas y absolutas. Si el universo es mental, entonces nuestra mente no es un simple producto secundario del cerebro. Es la herramienta principal que tenemos para interactuar con la realidad. ¿Cómo se usa esto? La visualización que se hace en un ritual no es un simple ejercicio de imaginación. Es el acto de crear un plano de tu deseo en el plano mental, que es el plano donde se originan todas las cosas. Al sostener una imagen muy clara y cargada de emoción en tu mente, estás construyendo una realidad en la dimensión donde todo comienza. Tu mente personal es una parte de la mente universal y, por lo tanto, tiene la misma capacidad de crear. Un caldero en tu altar no es solo un cuenco de hierro. Se convierte en el útero de la Gran Madre, porque tu mente, a través de tu intención y el ritual, decreta que así sea. Este principio es la base de la famosa ley de atracción, de la creación de sigilos y de todo acto mágico que empieza con un pensamiento. El brujo no pide, proyecta, no espera, crea. El segundo principio es la correspondencia, resumido en la famosa frase: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Ya hemos hablado de este principio al mencionar la tabla de Esmeralda, pero ahora vamos a verlo como una herramienta de trabajo. Este principio afirma que existe una armonía y una similitud entre todos los planos de la existencia. Los patrones se repiten. Las leyes que gobiernan el movimiento de las galaxias, arriba, son las mismas que gobiernan el comportamiento de un átomo y el desarrollo de tu vida, abajo. De la misma manera, lo que ocurre en tu mundo interior, en tus pensamientos y emociones, adentro, se reflejará inevitablemente en tu mundo exterior, en tus circunstancias y tus relaciones, afuera. ¿Cómo se usa esto? Este es el principio que justifica todo el sistema de correspondencias mágicas que usamos los brujos. Por ejemplo, ¿por qué usamos una vela verde para atraer la prosperidad? Porque el color verde, abajo, se corresponde con la energía del planeta Venus y del elemento Tierra, arriba, ambos asociados con la abundancia material. No es una asociación al azar, es una resonancia. Cuando creas un altar, no estás simplemente decorando una mesa. Estás construyendo un microcosmos, un mapa a escala del universo que deseas crear. Cada objeto que pones en ese altar es una correspondencia que activa una fuerza en el universo en grande. Este principio también te permite leer la realidad. Si tu vida exterior es un caos, afuera, esta ley te dice que busques el origen de ese caos en tu interior, adentro. Si quieres atraer una energía cósmica, arriba, debes crear un lugar para recibirla aquí en la Tierra, abajo. El tercer principio es la vibración, y su ley es: nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. La ciencia moderna ha llegado a esta misma conclusión. A nivel subatómico, todo en el universo es vibración. El hermetismo lo ha enseñado durante miles de años. Este principio afirma que la diferencia entre la materia, la mente y el espíritu es simplemente una diferencia en la frecuencia de su vibración. Una piedra vibra a una frecuencia muy baja y densa. Un pensamiento vibra a una frecuencia mucho más alta. El espíritu puro vibra a una frecuencia tan increíblemente alta que nos parece que está quieto, como una rueda, que gira tan rápido
que parece estar inmóvil. ¿Cómo se usa esto? La magia es el arte de cambiar las vibraciones. Si quieres cambiar una situación, tienes que cambiar la vibración que está asociada a ella. ¿Cómo lo hacemos? A través de la vibración de las palabras de poder, de los cantos, de los mantras. El sonido es vibración en su forma más clara. Cuando entonamos un nombre divino o un encantamiento, no estamos solo diciendo palabras. Estamos emitiendo una frecuencia específica para sintonizar con la realidad que deseamos. También usamos este principio a través de las emociones. El miedo tiene una vibración baja y que nos contrae. El amor y la gratitud tienen una vibración alta y que nos expande. Un ritual efectivo es aquel que eleva tu estado vibratorio al mismo nivel de lo que quieres manifestar. Por eso la música, la danza y los tambores son herramientas mágicas tan potentes. No son para el espectáculo, son motores para cambiar la vibración. El cuarto principio es la polaridad y nos dice, todo es doble. Todo tiene dos polos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Este principio nos revela que las cosas que parecen opuestas son, en realidad, dos extremos de la misma cosa. El calor y el frío no son cosas diferentes, son 2 grados de la misma cosa. La temperatura, la luz y la oscuridad son 2 grados de la presencia de la luz. El amor y el odio son 2 polos de la misma emoción. ¿Cómo se usa esto? Esta es la clave de lo que se llama alquimia mental, el arte de la transmutación. Si puedes cambiar el grado, puedes moverte a lo largo de la escala de los polos. Puedes transmutar el odio en amor, cambiando tu vibración mental a lo largo de esa escala emocional. Puedes transformar el miedo en coraje, no eliminando el miedo, sino elevándolo en la escala de la autoafirmación. En un ritual de destierro, no estás destruyendo una energía negativa. La estás repolarizando, es decir, transformándola de una vibración dañina a una neutra, o incluso beneficiosa. Un brujo sabio no lucha contra la oscuridad, enciende una luz. Entiende que la sombra no es la enemiga de la luz, sino su compañera necesaria para que la forma pueda existir. El quinto principio es el ritmo, y su ley es: todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. Todo en el universo se mueve como un péndulo. Hay un flujo y un reflujo, una marea que sube y una que baja. Vemos esto en las estaciones del año, en los ciclos de la economía y en nuestros propios estados de ánimo. A todo momento de clímax le sigue uno de anticlímax. A toda acción le sigue una reacción. ¿Cómo se usa esto? Un iniciado no puede detener el movimiento del péndulo, porque eso sería ir en contra de las leyes del universo. Pero sí puede aprender a neutralizar sus efectos, sabiendo que a un periodo de éxito le puede seguir uno de dificultad. Se prepara y no se deja arrastrar por el pánico. Y sabiendo que el péndulo del fracaso inevitablemente volverá a oscilar hacia el éxito, mantiene la calma y la perseverancia. A nivel ritual, este principio nos enseña a trabajar con los ritmos de la naturaleza, no en contra de ellos. Por eso, hacemos hechizos para atraer cosas en la luna creciente y hechizos para alejar cosas en la luna menguante. No es una superstición, es una cuestión de eficiencia energética. Es como navegar a favor de la corriente cósmica, en lugar de intentar remar contra ella. El sexto principio es causa y efecto, y nos dice, toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. El azar no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. Nada ocurre por casualidad. Cada efecto que vemos en nuestras vidas tiene una causa, o una cadena de causas, ya sea en el plano físico, mental o espiritual. La mayoría de las personas viven como efectos, siendo arrastrados por las voluntades y las circunstancias de otros. Son como peones en un tablero de ajedrez. ¿Cómo se usa esto? El mago se esfuerza por convertirse en una causa. En lugar de ser un efecto, elige ser un agente causal. Un hechizo es, en esencia,
el acto de implantar deliberadamente una causa en el plano mental para que genere un efecto en el plano físico. Este principio también implica una responsabilidad absoluta. La famosa regla de 3 de la Wicca es una interpretación popular de esta ley. Si envías una causa de daño, recibirás un efecto de daño. No por un castigo divino, sino por la simple mecánica del universo. Un brujo hermético entiende que cada pensamiento, cada palabra y cada acto es una causa que inevitablemente producirá un efecto. Por lo tanto, elige sus causas con precisión y sabiduría. El séptimo y último principio es el género, y su ley es: el género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. Este principio no se refiere al sexo biológico de las personas. Se refiere a dos energías fundamentales que están presentes en toda la creación: el principio masculino y el principio femenino. El principio masculino es proyectivo, activo, el que envía, lo que en otras culturas se llama el yang. El principio femenino es receptivo, formativo, el que recibe y nutre, lo que se conoce como el yin. Nada puede crearse sin la interacción de estos dos principios. ¿Cómo se usa esto? Todo acto de magia requiere un equilibrio de estos dos géneros. Tu voluntad y tu intención son el principio masculino. Con ellas, proyectas tu deseo hacia el universo. Pero también necesitas el principio femenino: la imaginación, la visualización, la fe y la capacidad de crear un espacio receptivo para que esa manifestación pueda crecer y nacer. Un hechizo que solo tiene voluntad, masculino, pero no tiene un molde receptivo, femenino, es como una semilla que se arroja sobre una roca. No puede germinar. Un ritual exitoso combina la vara, que es un símbolo fálico, masculino, con el cáliz, que es un símbolo uterino, femenino. El brujo aprende a encarnar y a equilibrar ambas energías dentro de sí mismo, para poder convertirse en un creador efectivo. Estos 7 principios están todos interconectados y trabajan en conjunto, describiendo un universo que está vivo, es mental y está ordenado. Para el brujo, son como las 7 cuerdas de un laúd cósmico. Aprendiendo a pulsarlas correctamente, puede dejar de ser una nota que desentona y empezar a tocar la música de la creación. El conocimiento de la brujería no termina en un video. Cada semana, envío a mi círculo cercano un mensaje con reflexiones, fuentes raras y fragmentos históricos que no siempre caben aquí. Si quieres recibir esa carta en tu bandeja, suscríbete a la newsletter. El enlace está abajo. Nos vemos en tu correo. Y recuerda, el verdadero poder está en la constancia del estudio. Magia estelar y divina, creando talismanes y despertando estatuas con el arte hermético. Hemos explorado la filosofía y las leyes universales del hermetismo. Ahora, vamos a descender de la teoría a la práctica más concreta. La pregunta es: ¿cómo aplicaban los antiguos magos herméticos estos principios para causar cambios reales en el mundo? La respuesta está en las llamadas artes herméticas, un conjunto de disciplinas que ellos no veían como supersticiones, sino como ciencias sagradas. Desde sus inicios, los textos atribuidos a Hermes se dividieron en 2 grandes categorías. Por un lado, estaban los textos filosóficos, que exploran la naturaleza de Dios y del alma. Por otro lado, estaban los textos técnicos, que son, en esencia, manuales de operaciones mágicas. Hoy, nos vamos a adentrar en estos últimos para entender la tecnología espiritual del hermetismo. Nos centraremos en 2 de sus pilares más importantes: la magia astrológica y la teurgia, que es el arte de interactuar con las inteligencias divinas. Para un mago hermético, la astrología no tiene nada que ver con los horóscopos simplificados que se leen en los periódicos o en Internet. No se trata simplemente de predecir el futuro. Es una ciencia operativa que sirve para sincronizar
las acciones que realizamos aquí en la Tierra, con los ciclos y las energías del cosmos. Esta práctica se basa directamente en el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Los planetas y las estrellas, arriba, no son solo bolas de gas y roca flotando en el espacio. Son focos de energías arquetípicas, es decir, de energías primordiales, que emiten influencias constantes sobre nuestro mundo, abajo. El mago astrológico no es una víctima pasiva de estas influencias. Aprende a trabajar con ellas de forma consciente. Una de las herramientas principales de esta disciplina es la creación de talismanes planetarios. Un talismán no es un simple amuleto de la suerte. Es un objeto físico que ha sido diseñado y consagrado de una manera muy específica para actuar como un receptáculo, como una especie de batería que almacena una influencia astrológica particular. Para que esto funcione, el proceso debe ser de una precisión absoluta. Veamos un ejemplo concreto, basado en las enseñanzas que encontramos en grimorios o libros de magia medievales como el Picatrix. Este libro, que fue escrito originalmente en árabe y luego traducido al latín en el siglo XII, es uno de los manuales de magia astrológica más completos y detallados que existen. Si un mago de aquella época quisiera crear un talismán para atraer la prosperidad, la expansión y la buena fortuna, elegiría trabajar con la energía del planeta Júpiter. Primero, tendría que elegir el momento perfecto. No podría hacerlo en cualquier día. Tendría que esperar al día de Júpiter, que es el jueves. En inglés, Thursday, viene de Thursday, y Thor era el dios nórdico asociado a Júpiter, y más específicamente, a la hora planetaria de Júpiter en ese día. Para ello, utilizaría la astrología electiva, que es una rama de la astrología que sirve para elegir el momento cósmico más favorable para realizar una acción, para asegurarse de que Júpiter en el cielo estuviera en una posición fuerte y dignificada, por ejemplo, en los signos de Sagitario o Piscis, que son los que rige. Segundo, tendría que elegir los materiales correctos. Cada detalle del talismán debería estar en correspondencia con Júpiter. El metal que usaría sería el estaño. Las gemas que podría incrustar serían la amatista o el zafiro. Las hierbas que quemaría como incienso para la fumigación serían el cedro o la salvia. Y los colores que usaría en el ritual serían el azul real o el púrpura. Tercero, llegaría el momento de la consagración. En el momento astrológico exacto, el mago grabaría en el talismán los sigilos o sellos mágicos de Júpiter, de su inteligencia, que se llama Jophiel, y de su espíritu, que se llama Ismael, mientras recitaba invocaciones específicas para llamar a la energía de Júpiter y fijarla en el objeto. Al final de este proceso, el mago no tendría un simple trozo de metal. Tendría un nexo, un punto de enfoque, que resonaría constantemente con la energía de Júpiter en el cosmos, atrayendo esa influencia a la vida de la persona que lo poseyera. Esto no era considerado un acto de fe, sino un acto de ingeniería espiritual. Si la magia astrológica trabaja con las influencias más impersonales del cosmos, la teurgia va un paso más allá. La palabra teurgia viene del griego y significa obra divina. Es la rama de la magia ceremonial que busca establecer una comunicación directa y una cooperación con inteligencias superiores, dioses, arcángeles, o lo que ellos llamaban daimones benéficos. El objetivo de la teurgia no es simplemente obtener beneficios materiales, aunque también puede usarse para eso, sino la purificación y la elevación del alma del mago a través del contacto con lo divino. Se diferencia de la goesia, que es la magia de invocación de espíritus considerados inferiores o más caóticos. Uno de los ejemplos más fascinantes y controvertidos de la práctica teúrgica hermética se encuentra descrito en el tratado llamado Asclepio. En este diálogo, Hermes le revela a su discípulo el secreto de la animación de estatuas. Según Hermes, los sacerdotes egipcios eran capaces de crear dioses aquí en la tierra. No es que adoraran a las estatuas en sí, sino que, a través de rituales muy complejos,
Eran capaces de atraer las almas de los espíritus divinos para que habitaran dentro de esas estatuas. ¿Cómo lo hacían? El proceso que se describe en el texto era una forma muy avanzada de teurgia aplicada. Se construía una estatua con materiales que se correspondieran con la deidad que se quería invocar, como ciertas piedras, hierbas o metales. En el interior hueco de la estatua se colocaban pergaminos con nombres sagrados y símbolos de poder. Luego, a través de fumigaciones con inciensos específicos, cánticos y oraciones que se realizaban durante mucho tiempo, se invitaba a la entidad a descender y a animar ese cuerpo físico. El resultado, según el texto, era una estatua que podía hablar, dar profecías y realizar milagros. Esto puede sonarnos increíble hoy en día, pero nos revela la mentalidad del mago hermético. Basándose en el principio de mentalismo, el todo es mente, y en el de correspondencia, como es arriba, es abajo, entendían que la materia no es algo muerto, es espíritu en su vibración más densa. Por lo tanto, creían que era posible infundir en la materia una conciencia superior, si se creaba el receptáculo adecuado y se realizaba el ritual correcto. En cierto modo, estaban imitando el acto divino de la creación, dar un alma a un cuerpo. Esta práctica de usar correspondencias para atraer influencias es la base de toda la magia ritual. Cuando un brujo hoy en día consagra un altar con los 4 elementos, no está haciendo algo muy diferente. Está usando símbolos físicos, una vela para el fuego, un cuenco con agua para el agua, para invocar y anclar las energías arquetípicas que estos elementos representan. Está practicando una forma de teurgia, creando un espacio donde el mundo divino y el mundo material pueden encontrarse. La magia hermética, por tanto, no es un conjunto de hechizos improvisados. Es un sistema altamente estructurado que requiere conocimiento, precisión y un profundo entendimiento de las leyes universales, ya sea calculando el momento astrológico perfecto para un talismán o preparando un ritual para invocar a una inteligencia superior. El mago hermético opera no como alguien que suplica, sino como un co-creador consciente, un ingeniero espiritual que trabaja en armonía con las fuerzas del cosmos. La gran obra del alma, la alquimia como hechizo de transformación personal. De todas las artes herméticas, ninguna está tan rodeada de misterio y ha sido tan malentendida como la alquimia. Cuando la gente escucha esta palabra, lo primero que suele imaginar son laboratorios medievales oscuros, con ancianos barbudos tratando obsesivamente de convertir el plomo en oro para hacerse ricos, o buscando un elixir mágico para poder vivir eternamente. Y aunque es cierto que estos elementos formaban parte de la alquimia, son solo la cáscara, el símbolo externo de un proceso que era mucho más profundo y significativo. La verdadera alquimia, a la que los iniciados llamaban el arte real, no trataba principalmente sobre metales. Trataba sobre el alma humana. La alquimia es, en su esencia, el más poderoso y complejo hechizo de transformación personal que existe. Es la ciencia de la purificación, la perfección y la evolución de la conciencia. El laboratorio del alquimista no era solo la habitación con sus hornos, sus matraces y sus alambiques. Su verdadero laboratorio era él mismo. Su propio cuerpo, su mente y su espíritu eran el recipiente en el que se realizaba la gran obra. El alquimista hermético trabajaba en 2 niveles al mismo tiempo. Por un lado, estaba el trabajo físico, elabora. Realizaba experimentos con metales, minerales y plantas. Calentaba, disolvía, destilaba y purificaba sustancias. Este trabajo requería una paciencia infinita y un conocimiento muy profundo de los procesos de la naturaleza. Pero cada uno de estos pasos físicos tenía un significado espiritual que le correspondía, el ora, que era la dimensión interna del trabajo. La máxima que resume perfectamente esta idea es solve et coagula, una frase en latín que significa disuelve y coagula. En el laboratorio, esto se refería al proceso de disolver una sustancia en un líquido para poder purificarla y luego volver a solidificarla
en una forma más refinada y pura. Pero a nivel espiritual, disuelve significaba disolver el ego, las falsas creencias, los traumas del pasado y los patrones de comportamiento que nos limitan. Significaba descomponer la personalidad endurecida que hemos construido para poder llegar a nuestra esencia más pura. Coagula, por otro lado, significaba reconstruir esa personalidad sobre una base más elevada, integrar las partes purificadas de uno mismo para formar un nuevo ser, más consciente y más completo. Por lo tanto, el famoso objetivo de convertir el plomo en oro no era, para los verdaderos adeptos, una simple ambición de hacerse rico. El plomo, que es el metal más denso y opaco, y que está asociado al planeta Saturno, era el símbolo del alma humana en su estado inicial, ignorante, pesada, atada a la materia y al sufrimiento. El oro, que es el metal más perfecto y brillante, y que está asociado al sol, era el símbolo del alma iluminada, consciente de su naturaleza divina, pura, incorruptible y radiante. La transmutación, entonces, era un proceso dual. Se creía firmemente que no se podía lograr la transmutación de los metales en el crisol, si no se lograba, al mismo tiempo, la transmutación del alma dentro de uno mismo. Un alquimista, impuro, lleno de codicia y de ego, jamás podría encontrar la piedra filosofal. ¿Qué eran entonces estos objetivos tan legendarios de la alquimia? La piedra filosofal, Lapis Philosophorum, no era, en la mayoría de los casos, una piedra literal. Era el símbolo de la conciencia iluminada, el resultado final de la gran obra. Era la consecución de un estado del ser, en el que el alquimista había conseguido unir los opuestos dentro de sí mismo, el lado masculino y el femenino, el sol y la luna, el espíritu y la materia. Se decía que esta piedra tenía dos poderes. Primero, que podía transmutar los metales básicos en oro. Simbólicamente, esto significa que una persona con una conciencia iluminada puede transformar cualquier circunstancia plomiza y difícil de la vida en una oportunidad áurea de crecimiento y sabiduría. Segundo, se decía que era una medicina universal, capaz de curar todas las enfermedades. Esto nos lleva al elixir de la larga vida. No se trataba, necesariamente, de alcanzar la inmortalidad física en este cuerpo. Simbólicamente, se refería a lograr la continuidad de la conciencia. Al purificar su alma y unificarla con su espíritu, el alquimista se liberaba del ciclo de morir y renacer de forma inconsciente. Su conciencia ya no se disolvería en la muerte, sino que persistiría, consciente de sí misma, más allá de la desaparición del cuerpo físico. Se convertía en un ser inmortal en el sentido de que su yo verdadero, el oro espiritual, ya no estaba sujeto al destino del plomo corporal. Una de las anécdotas históricas más famosas que ilustra esta búsqueda es la de Nicolas Flamel, un escribano que vivió en París en el siglo XIV. Según cuenta la leyenda, Flamel compró un libro antiguo y muy misterioso, el libro de Abraham el judío, que estaba lleno de símbolos alquímicos que no podía comprender. Pasó 21 años de su vida intentando descifrarlo. Finalmente, viajó a España, donde, con la ayuda de un sabio judío, encontró la clave para entenderlo. A su regreso a París, él y su esposa Perenelle lograron completar la gran obra en el año 1382, transmutando mercurio primero en plata y luego en oro. Flamel se hizo inmensamente rico y dedicó toda su fortuna a obras de caridad, construyendo hospitales y ayudando a los pobres. Pero más allá del oro, la leyenda afirma que alcanzaron la inmortalidad. Aunque la historicidad de la transmutación es un tema de debate, la historia de Flamel se convirtió en el ejemplo perfecto del alquimista paciente y devoto que, a través del estudio y la perseverancia, consigue desvelar los secretos del universo. El proceso alquímico no era algo que se hiciera al azar, seguía un mapa muy preciso, que estaba dividido en etapas que se identificaban por colores. Las 3 etapas principales eran las siguientes. Primero, el nigredo, o la obra en negro. Esta es la primera etapa, la más difícil y peligrosa,
Simboliza la disolución, la putrefacción y la confrontación con la propia sombra. Es el momento en que el alquimista debe matar su ego, enfrentarse a sus miedos más profundos, a sus traumas y a sus defectos. En el laboratorio, correspondía al momento en que la materia prima se quemaba y se ennegrecía. Espiritualmente, es lo que los místicos llaman la noche oscura del alma. Segundo, el albedo, o la obra en blanco. Tras la purificación a través del fuego del nigredo, emerge la segunda etapa. Es la etapa del lavado, de la purificación. Simboliza la iluminación lunar, la primera luz que aparece después de la oscuridad. El alquimista ha limpiado las impurezas de su alma y ha alcanzado un estado de claridad mental y pureza emocional. Y tercero, el rubedo, o la obra en rojo. Esta es la etapa final y la culminación de todo el trabajo. Simboliza la unión de los opuestos, el matrimonio del sol y la luna, del rey y la reina, dentro del alquimista. El alquimista ha integrado su espíritu, el lado masculino, con su alma purificada, el lado femenino, dando a luz al niño filosófico, que es otro nombre para la piedra filosofal. En el laboratorio, era el momento en que la materia adquiría un color rojo intenso, señal de que había alcanzado su perfección final. Este proceso, con sus símbolos del cuervo, que representa el nigredo, el cisne, el albedo, y el fénix, el rubedo, es un mapa detallado del viaje iniciático. No es una metáfora, es una descripción técnica de los estados de conciencia por los que debe pasar cualquier persona que busque una verdadera transformación. La alquimia, por lo tanto, es el arte hermético de la evolución acelerada. Es tomar el proceso que a la naturaleza le puede llevar eones realizar y completarlo en el lapso de una vida, a través del trabajo consciente y la aplicación de las leyes universales. Es el hechizo definitivo, uno que no busca cambiar el mundo exterior, sino transmutar al propio hechicero en oro puro. El conocimiento que quema. Peligros y advertencias en la senda del iniciado hermético. Es muy común, en la espiritualidad moderna, presentar la magia como un camino de empoderamiento y manifestación sin ningún coste. Esto no solo es ingenuo, sino que es profundamente peligroso. El conocimiento hermético siempre fue secreto por una razón fundamental, no por elitismo, para que solo unos pocos lo tuvieran, sino por protección. Por un lado, para proteger a la persona no preparada del conocimiento, y por otro, para proteger al conocimiento de ser mal utilizado por la persona no preparada. La magia, entendida como la aplicación de las leyes herméticas, es una fuerza neutral. Es como el fuego. El fuego puede calentar tu hogar, cocinar tus alimentos e iluminar tu noche. Pero ese mismo fuego, si se maneja sin precaución, sin respeto y sin conocimiento, puede quemar tu casa, hasta los cimientos. El poder del que estamos hablando opera bajo las mismas reglas. No es bueno ni malo. Simplemente es. Y responde a quien sabe cómo usarlo, ya sea para bien o para mal. Aquí es donde debemos detenernos y hablar de los riesgos reales que un practicante enfrenta en esta senda. El primer y más grande peligro en el camino mágico no viene de demonios externos, ni de maldiciones de enemigos. Viene de adentro de uno mismo. Se llama inflación del ego. Ocurre cuando un practicante empieza a obtener resultados. Sus hechizos funcionan, sus adivinaciones son certeras, y empieza a sentir que puede influir en la realidad. Y en ese momento, el ego, esa parte de nosotros que se siente separada y especial, ve una oportunidad de crecer. Empieza a susurrar al oído del practicante: eres poderoso, eres diferente, eres superior a los demás. Este es el punto de inflexión donde muchos se pierden. Comienzan a usar la magia para fines egoístas, para manipular a otras personas, para acumular poder por el simple hecho de tenerlo, o para alimentar su propia vanidad. En términos alquímicos, en lugar de disolver el plomo de su ego, lo están dorando, creando un oro de los tontos, que es una versión monstruosa y reforzada de sus peores defectos. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung
quien estudió los textos alquímicos herméticos durante toda su vida y los vio como un mapa de la mente humana, describió este proceso con gran precisión. Él entendió que cuando uno empieza a trabajar con los arquetipos, las imágenes y fuerzas primordiales del inconsciente colectivo, que es lo que hace un mago, corre el riesgo de ser poseído por ellas si su ego no está bien anclado y purificado. El resultado es una persona que se cree un dios, pero que en realidad es una marioneta de sus propias sombras no reconocidas. La historia del esoterismo está llena de figuras así, magos que alcanzaron un gran poder, solo para terminar consumidos por su propia soberbia, por la locura o por la autodestrucción. La máxima hermética, conócete a ti mismo, no es, por tanto, un simple consejo de autoayuda. Es el principal requisito de seguridad en este camino. Sin un trabajo implacable de autoobservación, sin confrontar honestamente la propia sombra, la envidia, la ira, la lujuria, la codicia, cualquier poder que se adquiera se convertirá en un veneno. El segundo riesgo es de naturaleza más técnica. Trabajar con magia es trabajar con energía. Es abrir portales, invocar fuerzas y canalizar corrientes cósmicas. Si esto se hace sin el conocimiento adecuado de cómo abrir, cerrar y proteger el espacio ritual, los resultados pueden ser catastróficos. Es como un electricista que trabaja con cables de alta tensión sin usar guantes aislantes. Un error común entre los principiantes es realizar una invocación o abrir un círculo mágico y luego no cerrarlo correctamente. Esto deja una puerta abierta en el plano astral. Por esa puerta pueden entrar influencias no deseadas, entidades parásitas, o simplemente se puede generar un drenaje de energía constante en el practicante y en su entorno. El resultado puede manifestarse como una racha de mala suerte persistente, pesadillas recurrentes, enfermedades que los médicos no pueden explicar, o una sensación de agotamiento crónico. Otro error es invocar fuerzas que no se pueden controlar. El mago renacentista, Cornelio Agripa, en su obra De oculta filosofía, sobre la filosofía oculta, advierte claramente sobre la diferencia entre invocar ángeles planetarios y espíritus demoníacos. Invocar una fuerza poderosa, sea cual sea su naturaleza, sin la preparación, la autoridad moral y la fuerza de voluntad para manejarla, es una invitación al desastre. La entidad puede negarse a obedecer, puede engañar al mago, o puede pegarse a su campo energético, causando estragos en su vida. La leyenda del libro de Thoth ilustra este peligro a la perfección. En la mitología egipcia, se contaba que existía un libro escrito por el propio dios Thoth, que contenía los hechizos más poderosos del mundo. Un príncipe llamado Neferkapta logró robarlo, pero al usar su poder sin estar preparado ni tener el permiso divino, los dioses lo castigaron. Su esposa y su hijo murieron, y él mismo se quitó la vida. El libro trajo la ruina a quien lo usó indebidamente. Este mito es una advertencia muy clara. Hay conocimientos que exigen un nivel de madurez espiritual para ser manejados. Acceder a ellos antes de tiempo quema al practicante. El tercer peligro se relaciona con el sexto principio hermético, el de causa y efecto. Este principio no es una guía moral, es una ley mecánica, tan impersonal como la ley de la gravedad. Toda causa tiene su efecto. Cuando un brujo realiza un hechizo, está creando una causa de forma deliberada, y esa causa siempre producirá un efecto. Si la intención del hechizo es dañina, si busca manipular la voluntad de otra persona, o causarle algún perjuicio, esa causa generará un efecto que, tarde o temprano, volverá a su punto de origen. Esto no es un castigo de un Dios justiciero que nos vigila. Es el rebote natural de la energía. Es como lanzar un boomerang. La energía que envías traza una trayectoria y regresa a ti. Y a menudo, regresa magnificada por el camino que ha recorrido. Por eso, la magia de maldición o de manipulación es considerada por los adeptos más sabios como el acto más estúpido que un mago puede cometer. No solo por cuestiones éticas,
sino por pura pragmática. Al hacerlo, estás plantando las semillas de tu propia destrucción. Un ejemplo histórico trágico, aunque complejo, es el de Giordano Bruno. Si bien fue condenado por la Inquisición, principalmente por sus ideas cosmológicas, como la de un universo infinito, una parte significativa de la acusación, en su contra, se centró en sus prácticas mágicas, que incluían la manipulación de fuerzas y la creación de vínculos astrales. Él creía que estaba operando como un mago divino, pero sus enemigos lo vieron como un hechicero que trabajaba con demonios. Su historia nos recuerda que el poder, incluso cuando se usa con intenciones que uno considera elevadas, puede ser percibido como una amenaza y generar una reacción violenta del mundo exterior. Por lo tanto, el camino del iniciado hermético es una senda afilada como el filo de una navaja. Requiere un equilibrio constante entre el poder y la humildad, entre el conocimiento y la sabiduría, y entre la ambición y la pureza de intención. Ignorar estas advertencias, creer que uno puede tomar el poder sin asumir la responsabilidad que conlleva, es el error que ha hecho caer a incontables practicantes a lo largo de la historia. El conocimiento no es un juguete. Quema a quienes no lo respetan. Mitos, leyendas y ecos en la cultura pop. El legado oculto de Hermes. Un conocimiento tan antiguo y poderoso como el hermetismo no se queda encerrado en libros viejos y bibliotecas olvidadas. Se filtra, como el agua a través de las grietas, en la cultura, impregnando nuestro lenguaje, nuestras historias y nuestra forma de ver el mundo, a menudo sin que nos demos cuenta de su origen. La figura de Hermes y las ideas herméticas han dejado una huella imborrable en la imaginación colectiva. Vamos a explorar algunas de estas leyendas y a rastrear sus ecos hasta el día de hoy, para demostrar que esta tradición no es una reliquia del pasado, sino una corriente que sigue viva. Una de las leyendas más persistentes asociadas a Hermes Trismegisto es la de las columnas del conocimiento. Esta historia, que encontramos tanto en fuentes islámicas medievales como en textos masónicos posteriores, cuenta que Hermes, o uno de sus predecesores como el profeta Enoc, previó que un gran cataclismo destruiría el mundo, ya fuera por fuego o por agua, como el diluvio universal. Para asegurarse de que la sabiduría acumulada por la humanidad no se perdiera para siempre, grabó las artes y las ciencias sagradas, como la geometría, la astrología y la alquimia, en dos inmensas columnas o pilares. Una de estas columnas estaba hecha de ladrillo, un material que podía resistir el fuego, y la otra estaba hecha de piedra o mármol para poder resistir el agua. Según la leyenda, después de que la catástrofe pasara, estas columnas fueron redescubiertas por los supervivientes, lo que permitió que la civilización se reconstruyera sobre la base de ese conocimiento antiguo. Este mito es fundamental porque establece a Hermes no solo como un sabio, sino como un preservador de la civilización, un portador de un conocimiento que existía antes del diluvio, más antiguo que cualquier otra tradición conocida. Esta idea alimentó durante siglos la creencia de que en Egipto, o en algún lugar de Oriente Medio, podrían encontrarse ocultos los textos originales de Hermes, lo que dio lugar a una especie de búsqueda del tesoro místico. Por ejemplo, en el manuscrito Cook, un documento masónico que data aproximadamente del año 1415, se narra esta misma historia, conectando el origen del arte de la construcción de los masones con esta sabiduría primigenia, que fue salvada por Hermes. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la expresión cerrado herméticamente? Su origen no es una casualidad. Proviene directamente de la práctica de los alquimistas en la Edad Media. Para poder realizar sus experimentos, necesitaban recipientes, como matraces o alambiques, que pudieran calentarse a altas temperaturas sin que se escaparan los vapores. Por ello, crearon un método para sellar estos recipientes de forma completamente estanca, usando un sello de vidrio fundido, una técnica que atribuyeron
a su maestro fundador, Hermes Trismegisto. A este método lo llamaban el sello de Hermes. Pero este acto no era solo físico. Tenía un profundo significado simbólico y mágico. Al sellar el recipiente, el alquimista estaba creando un microcosmos cerrado, una especie de útero de cristal, donde la materia podía disolverse y renacer en una forma superior, sin ninguna interferencia del mundo exterior. El sello de Hermes era también considerado un sello mágico de protección. La expresión «sellado herméticamente» ha sobrevivido en nuestro lenguaje cotidiano para referirnos a cualquier tipo de cierre perfecto. Es un eco directo de los laboratorios de los alquimistas que ha llegado hasta nuestras cocinas. Esta misma idea inspira directamente una práctica de brujería muy popular: las botellas de bruja. Cuando un brujo crea una botella de bruja para su protección, la llena con objetos protectores como clavos, espinas, hierbas y a veces fluidos personales, y luego la sella herméticamente con cera. El propósito es exactamente el mismo que el del alquimista: crear un microcosmos sellado que atrape y neutralice la energía negativa, impidiendo que contamine el entorno. Es una aplicación directa de un antiguo principio hermético. La influencia del hermetismo en la cultura popular contemporánea es mucho más extensa de lo que la gente imagina. La imagen del mago arquetípico, el sabio erudito en su estudio, rodeado de libros arcanos y símbolos astrológicos, es una destilación directa de la figura del mago renacentista hermético, como lo fue John Dee. En la literatura y el cine, la saga de Harry Potter presenta a Nicolas Flamel como un personaje real, el creador de la piedra filosofal, basándose directamente en la leyenda histórica que ya hemos explorado. En la famosa obra Fausto de Goethe, el doctor Fausto es un erudito que se sumerge en la magia y la alquimia hermética en su desesperada búsqueda del conocimiento último. En el campo de la psicología, como mencioné anteriormente, Carl Gustav Jung dedicó gran parte de su obra a estudiar la alquimia hermética. No la veía como una protociencia fallida, sino como un lenguaje simbólico, increíblemente sofisticado, que describía el proceso de individuación, un término que él usaba para referirse al viaje del alma hacia la totalidad y la autorrealización. En su libro Psicología y Alquimia, Jung analiza los sueños de sus pacientes y los compara con los símbolos que aparecen en los tratados alquímicos, demostrando que las etapas de la gran obra, el nigredo, el albedo y el rubedo, son un mapa universal de la transformación psicológica. Además, en la espiritualidad de la nueva era y en el movimiento del nuevo pensamiento, encontramos ideas que son puro hermetismo, aunque rara vez se le dé crédito a su fuente original. Movimientos modernos como la ley de atracción, que se popularizó mundialmente gracias al libro y el documental El Secreto, son, en esencia, una versión simplificada y comercializada del principio de mentalismo hermético. La idea de que los pensamientos crean la realidad y de que debemos vibrar en la frecuencia de nuestro deseo es puro hermetismo. No todo en la historia del hermetismo ha sido una aceptación ciega. Como vimos, el desencanto principal llegó en el año 1614 con el análisis del erudito Isaac Casaubon, quien demostró que el corpus hermeticum no provenía del antiguo Egipto faraónico, sino del Egipto de la época grecorromana. Para los historiadores de la época, esto fue un golpe devastador para la credibilidad de Hermes. Si no había sido contemporáneo de Moisés, entonces la idea de la priscateología, o teología primordial, se tambaleaba. Sin embargo, para los practicantes esotéricos, esta revelación histórica nunca invalidó la verdad espiritual de los textos. Su argumento era, y sigue siendo, que la verdad de los principios universales no depende de la fecha en que fueron escritos. El principio de correspondencia funciona, independientemente de si fue escrito en el 1500 a.C. o en el 200 d.C. Para ellos, Hermes Trismegisto puede no haber sido una única figura histórica, pero existe como un arquetipo, es decir, como un símbolo eterno
del maestro iluminado. El conocimiento es lo que importa, no la biografía del mensajero. Así, vemos que el legado de Hermes es multifacético. Es un conjunto de mitos inspiradores, un sistema de prácticas mágicas que ha influido en la brujería hasta hoy, y un cuerpo de ideas filosóficas que ha permeado incluso el lenguaje que usamos y la psicología moderna. Desde la leyenda de una sabiduría que sobrevive al fin del mundo, hasta la expresión que usamos para cerrar un frasco de mermelada, el hilo dorado de Hermes sigue tejido en el tapiz de nuestra cultura, esperando ser reconocido por aquellos que tienen ojos para ver. El brujo hermético hoy, integrando la sabiduría antigua en la práctica del siglo XXI. Hemos viajado desde el antiguo Egipto hasta la cultura popular de nuestros días. Hemos descifrado textos misteriosos y hemos desglosado las leyes fundamentales que gobiernan el universo. Ahora llegamos a la pregunta más importante, la que une todo lo que hemos visto. ¿Qué significa todo esto para nosotros, aquí y ahora? ¿Cómo puede un practicante de magia en el siglo XXI, ya sea un brujo, un mago ceremonial o simplemente una persona que busca la verdad, aplicar este conocimiento ancestral de una manera que sea relevante y poderosa en su vida? La respuesta es que no se trata de abandonar tu camino actual para intentar convertirte en una recreación histórica de un mago del Renacimiento. No tienes que encerrarte en un laboratorio a destilar mercurio. Convertirse en un brujo hermético hoy significa enriquecer y potenciar tu práctica actual, sea cual sea, con una comprensión más profunda de la estructura que está debajo de toda la magia. Es pasar de ser un usuario que actúa por intuición a ser un operador que actúa con conciencia. La diferencia es como la que hay entre alguien que sabe conducir un coche y alguien que, además de saber conducir, entiende cómo funciona el motor. Ambos pueden llegar a su destino, pero el segundo tiene un control, una capacidad para solucionar problemas y una eficiencia mucho mayores. La mayoría de los practicantes de magia comienzan siguiendo recetas de hechizos que encuentran en libros o en internet. Enciende una vela de este color, di estas palabras, usa esta hierba. Y a menudo, estos hechizos funcionan, porque estas recetas son ecos de los principios herméticos, aunque la persona que las escribió no siempre lo sepa. Pero el brujo hermético va un paso más allá. No solo sigue la receta, entiende por qué cada ingrediente y cada paso están ahí. Tomemos un ritual simple de prosperidad como ejemplo. Un practicante intuitivo encenderá una vela verde, quemará canela y visualizará que le llega dinero. Esto puede funcionar por la fuerza de su intención y de su fe. Un brujo hermético hará lo mismo, pero con una conciencia de múltiples capas. No solo encenderá una vela verde, sino que elegirá hacerlo un jueves, que es el día de Júpiter, y durante la hora planetaria de Júpiter, porque entiende el principio de correspondencia y la ley del ritmo. Al visualizar, no solo imaginará el dinero, sino que se pondrá en el estado emocional de la abundancia, elevando conscientemente su frecuencia para igualar la de su deseo, aplicando así el principio de vibración. Entenderá que su intención enfocada, que es el principio masculino, debe combinarse con una receptividad emocional, que es el principio femenino, para que el hechizo pueda gestarse y nacer, aplicando la ley de género. Y será consciente de que su mente, al proyectar esta realidad, está operando como un pequeño universo que refleja al universo en grande, aplicando el principio de mentalismo. ¿Ves la diferencia? El segundo acto mágico no es más fuerte porque tenga más objetos o parafernalia, sino por la profundidad de la conciencia que lo impulsa. El brujo hermético no está simplemente lanzando un hechizo, está alineando deliberadamente todas las leyes universales en una sola dirección. Está diseñando una realidad, no solo pidiendo un deseo. Una de las mayores fortalezas del hermetismo hoy en día es su capacidad para actuar como un metasistema, un marco que puede contener y dar sentido a muchas otras tradiciones espirituales. El hermetismo no te pide que dejes de trabajar con Hécate,
con los orishas, con los elementales o con cualquier otro panteón con el que te sientas conectado. Al contrario, te da las herramientas para entender cómo funciona tu conexión con ellos. Si trabajas con deidades, el hermetismo te explica que estas no son solo figuras mitológicas, sino arquetipos, focos de conciencia inteligente dentro de la gran mente universal, con los que puedes interactuar a través de la teurgia y la ley de correspondencia. Si practicas la brujería de cocina, el hermetismo te revela que las hierbas que usas no solo tienen propiedades químicas, sino también una signatura planetaria y elemental, es decir, una vibración que puedes alinear con tu intención para potenciar tus pociones y platos. Si lees el tarot, el hermetismo, a través de sistemas como la cábala hermética, que fue desarrollada por la Orden de la Golden Dawn, te ofrece una estructura muy profunda, un árbol de la vida, donde cada carta tiene su lugar y su conexión con los planetas, los elementos y los senderos de la conciencia, transformando la adivinación de un simple acto de predecir el futuro en un mapa del alma. El hermetismo no es un sistema que excluye a otros, es un sistema que los incluye. Te proporciona la gramática del lenguaje mágico, permitiéndote hablar con mayor fluidez en cualquier dialecto espiritual que elijas practicar. Finalmente, ser un brujo hermético hoy significa entender que la magia más poderosa no es la que se realiza en el altar, en momentos especiales, sino la que se vive a cada momento del día a día. La gran obra alquímica de transformar el plomo en oro es tu trabajo diario. El nigredo, la obra en negro de la que hablamos, ocurre cada vez que te enfrentas a una crisis, a una pérdida o a un miedo profundo. En lugar de huir, el brujo hermético se sumerge en esa oscuridad, sabiendo que es la etapa de disolución necesaria para poder purificar su ser. El albedo, la obra en blanco, se manifiesta en los momentos de claridad, de perdón, de sanación emocional, cuando la luz empieza a entrar después de la tormenta. Y el rubedo, la obra en rojo, es la integración, el momento en que unes tu sabiduría, tu espíritu, con tu experiencia de vida, tu materia, para poder actuar en el mundo desde un lugar de totalidad y de poder consciente. Cada interacción, cada desafío y cada decisión se convierten en una operación alquímica. Tu vida se convierte en tu laboratorio y tú eres el alquimista. En resumen, el brujo hermético del siglo XXI no es una figura anclada en el pasado. Es un practicante que utiliza una sabiduría atemporal para poder navegar la complejidad del mundo moderno. Es alguien que ha dejado de ver el universo como algo ajeno a sí mismo y ha empezado a reconocerlo como un reflejo de su propio ser. Ha entendido que las leyes de la magia son las mismas leyes de la vida y al hacerlo, ha reclamado su herencia como un co-creador consciente, como un heredero de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Este es el final de nuestro recorrido introductorio, pero es solo el principio de tu verdadero viaje. El mapa te ha sido entregado. Ahora, te corresponde a ti explorar el territorio. No olvides, jamás invoques lo que no puedes controlar. Este es tu canal de conocimiento sobre brujería, ocultismo y espiritualidad. Yo soy Silas Nehemías. Si necesitas contactarme, los únicos medios son los que están en la descripción o en silasnehemias.com. No te dejes engañar. Nos vemos en el próximo video o en la comunidad. Los aprecio y mucha suerte.